Buenos días, mi nombre es Paola Paladino, soy estudiante de la Universidad Metropolitana de Machala de la carrera de enfermería. El día de hoy mi presentación es una explicación sistemática de una ACV. En esto vamos a estar viendo qué tipos de ACV existen, el cómo diagnosticarlos, en dónde afecta un ACV y demás definiciones que son importantes para entender este, esta patología. Primero vamos a comenzar por sabiendo o explicando qué es un ACV. Un ACV es un accidente cardiovascular, también conocido como ictus o derrame cerebral. Es una emergencia médica que es bastante grave y esto ocurre cuando el suministro de sangre de una parte del cerebro se interrumpe o se reduce por completo. Esta interacción priva a las células cerebrales de oxígeno y de nutrientes, y si lleva mucho tiempo así puede causar la muerte de las células en pocos minutos, ¿no? Sigamos. Hay que entender también que existen dos tipos de ACV, eh, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es un poco el más común, que ocurre en el 87% de la población, y el hemorrágico solamente en el 13%. Vamos a centrarnos ahorita en el isquémico. El isquémico es cuando un vaso sanguíneo se irriga en el cerebro y bloqueado generalmente por un coágulo de sangre. El bloqueo es el resultado de aterosclerosis, o sea, una acumulación de placa en las arterias, o un embolo que viaja de otra parte del cuerpo hacia el cerebro, ¿no? El hemorrágico es algo similar, pero en este sucede una ruptura peligrosa, o sea, que se rompe un vaso sanguíneo y este causa derrame de sangre dentro del tejido cerebral. Las causas más comunes es una hipertensión arterial no controlada, aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas. ¿Qué afecta un ACV? Para saber qué afecta un ACV tenemos que primero explicarlo qué es el polígono de Wills, porque este es el lugar donde afecta o donde se daña generalmente cuando ocurre un ACV. El polígono de Wills, como muestra la imagen, es una red arterial que está en la base del cerebro que conecta la circulación anterior y posterior, proporcionando vías de flujo sanguíneo alternativas. Cuando este sistema se ve afectado, este, pueden ocurrir consecuencias devastadoras. En el isquémico, los bloqueos dentro o justo antes del polígono pueden reducir el flujo a regiones críticas, llevando incluso hasta la muerte neuronal. En el hemorrágico es diferente porque las rupturas de los vasos forman parte del polígono. Entonces, como el aneurisma de la arteria comunicante es el anterior, puede causar hemorragias subaracnoides. Digamos, el ACV afecta a algunos o compromete a algunos de los pares craneales. Esto no es generalizado. Esto depende mucho de dónde está la ubicación del ACV y la extensión del daño cerebral. Pero los más comunes o lo que se manifiestan en disfunciones neurológicas son los siguientes. El tercero, el cuarto y el sexto son los nervios oculomotores. Esta afectación es común, causa lesiones en el tronco encefálico o ramas de las arterias cerebrales posteriores, causando diplopia, óptosis y extravías. El siguiente es el nervio facial, o sea, que produce parálisis facial central. Esto afecta a la mitad de la cara inferior por lo general y es un signo muy clásico de un ACV en la corteza motora o en la vía cornonuclear. El glosofaringio, el vago y el hipogloso. Estos, en cambio, generalmente se manifiestan por la disfagia, disfonía y la debilidad lingual. Puede indicar las lesiones en el tronco encefálico en las áreas de las estructuras cognitivas que afectan la deglución y el habla. Ahorita vamos a hablar de la fisiopatología del ACV, o sea, ya entender la enfermedad formada en sí. Ya explicamos lo que es, ya explicamos en dónde afecta, ya explicamos qué pares craneales afecta también, entonces ahorita vamos a reunir toda esta información y ya presentarlo como una fisiopatología. El ACV hemorrágico, vamos a explicar ahorita. Comienza con la ruptura de un vaso sanguíneo, como ya lo dijimos, libera sangre que se acumula y forma un hematoma en el tránsito donde sucede.
Esta sangre ejerce presión sobre los tejidos cerebrales circundantes y lo que forma una isquemia, edema y en últimas instancias, incluso ya en más graves, el edema neural. La ruptura vascular, frecuentemente debido a un aneurisma o una hipertensión no controlada que debilita las paredes de los vasos. Formación del hematoma. La sangre estresada se coagula, creando una masa que se desplaza y comprime el cerebro. El edema cerebral es la presión y la respuesta inflamatoria que conducen a la acumulación de líquidos en el cerebro. Y por último, y más grave, es el daño neurológico, la compresión isquémica y la toxicidad de los productos sanguíneos que causan difusión y muerte celular. Como ya lo habíamos explicado en el inicio, cuando pasa uno de los dos ACVs, las neuronas quedan, se corta la comunicación y no pueden tener ni oxígeno ni nutrientes. Y cuando pasa mucho tiempo, de esta manera existe la muerte celular. Las manifestaciones clínicas. ¿Cómo saber que estamos presentando un ACV? Los síntomas de un ACV aparecen súbitamente y varían dependiendo de la parte del cerebro que afectan, como ya habíamos estado hablando, ¿no? Es crucial reconocerlos y saber cómo intervenir de manera rápida y segura. La simetría facial, por lo general lo que nosotros conocemos comúnmente como parálisis facial, cuando intenta sonreír o cuando intenta silbar ya no puede, se le cae, ya no puede sonreír, siente pesadez, entonces eso es uno de los signos. La debilidad o adormecimiento de una de nuestras extremidades, ya sea piernas, brazos, vamos a sentir como que se duerme, como que tenemos hormigueo, como que ya no responde, entonces eso también es un signo claro. Dificultad para hablar o entender. Esto va muy relacionado de lo que hablamos anteriormente de los pares craneales que están afectados, entonces este irriga bastante ahí, que arrastra las palabras, que tiene dificultad para encontrar palabras o que en realidad no se hace entender en lo que dice, ¿no? La alteración visual súbita, eso ya depende de la gravedad del daño cerebral que se ha causado, que tiene visión borrosa, que tiene pérdida de visión completa o del uno, depende mucho del área que está afectada, ¿no? Y el dolor de cabeza intenso. Esto es bastante notorio, es un dolor de cabeza que aparece sin causa aparente, especialmente en el ACV hemorrágico, que recordemos que es el que irriga más la sangre en el cerebro, ¿no? Por la hemorragia. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de los fármacos que se utilizan o que están para primera elección para tratar un ACV. En el isquémico se utiliza trombolíticos, como la teplasma, que disuelve el coágulo en las primeras 4 o 5 horas. Entonces, si nosotros identificamos que tenemos un ACV isquémico, lo primero que tenemos que hacer es la aplicación de ateplasa para que disuelva el coágulo y regule otra vez la circulación de sangre, ¿no? También se indican antiplaquetarios como la aspirina o el clo- clopidogrel y anticoagulantes en caso de la fibrilación auricular. En el hemorrágico, perdón, el objetivo es controlar la presión arterial con fármacos como el levatalol o nicardipina y revertir la anticoagulación con vitamina K. Esto ayuda para disminuir la presión intraarterial y los anticonvulsivos, si es que hay alguna crisis, ¿no? Si es que ya el ACV hemorrágico ha causado bastante afectación. Esos son los medicamentos que se usan como primera elección en los dos casos. Las complicaciones que pasan después de haber sufrido un ACV, cualquiera de los dos, y dependiendo de la gravedad que haya sido, ¿no? La disfagia, como ya habíamos hablado, todo tiene relación con los pares craneales que están afectados, entonces la disfagia es la dificultad para tragar, el aumento de riesgo de neumonía por aspiración, por el mismo hecho que no pueden deglutir de manera correcta. El trastorno del lenguaje, también relacionado con los pares craneales, que es la dificultad para pronunciar, para comprender el lenguaje y para su correcta articulación. La debilidad o parálisis, que esto queda secuela y que con el tratamiento o con terapias se puede reducir, como ya hemos comentado, el parálisis facial, que se puede con tratamiento terapéutico corregir, ¿no? Pero es a largo plazo. Las alteraciones cognitivas y emocionales son los problemas de memoria, la atención, depresión e incluso ansiedad que pueden causarse después de haber sufrido un ACV, ya sean por diferentes causas, por la afección incluso cerebral o por el miedo de volver a sufrir, por el miedo, por el temor de ya haber quedado
con problemas de memoria y todo eso, sabiendo que es causada por el ACV. Los métodos de diagnósticos para poder detectar un ACV, ese son muy importantes tenerlos en cuenta para si alguna vez presentamos alguno de estos síntomas o alguna de lo que hemos hablado, recurrir rápido y realizarlo, ¿no? La tomografía computarizada es rápida, amplia y disponible. Esta es la primera prueba para diferenciar el ACV distémico o del hemorrágico. Lo primero que vamos a hacer es eso, para saber cuál de los dos estamos sufriendo y cuál de los dos puede intervenir, ¿no? La resonancia magnética, que es más detallada, que ya identifica las lesiones sistémicas tempranas y evaluar el daño cerebral. Ayuda a saber en qué estado está el daño cerebral. Ecografía Doppler cortinea, que evalúa la presentación de la estenosis o las placas artéricas carótidas, que pueden ser la fuente de los embolos, que ya habíamos hablado, que los embolos salen de otra parte del cuerpo y suben hacia el cerebro, ¿no? La angiografía o TCRM, que visualiza los vasos sanguíneos para detectar aneurismas, malas formaciones o grandes oclusiones. ¿Cómo hacer, como personal de salud, cómo prevenir la presentación de un ACV o a qué pacientes tenemos que tener un poquito más de cuidado y darles educación para que no ocurra un ACV, ¿no? Estos son riesgos que podemos modificar, ¿no? Factores de riesgo modificables. Es el control de la presión arterial siempre si hay un paciente que ya va presentando presión alta, entonces sabes que hay que tener un poquito más de cuidado porque puede llegar a presentar un ACV. El manejo de diabetes, ya sabemos que tenemos que controlar los niveles de sangre en la glucosa para prevenir el daño vascular, que también es una causa de un ACV. El colesterol saludable, reducir el colesterol LD para disminuir la formación de placas. ¿Qué hacemos con esto? Disminuir la formación de placas y disminuir la posible presencia de embolos que pueden subir al cerebro, ¿no? Y ya habíamos hablado. La dieta equilibrada y el ejercicio, apostar un estilo de vida activo y una alimentación de frutas y verduras que apoya mucho a tener una buena circulación cerebrovascular. Evitar el tabaco y el alcoholismo, evitar todos los hábitos que pueden ser nocivos y que pueden aumentar el riesgo de que nosotros podamos sufrir un ACV, ¿no? Digamos. El futuro para el tratamiento del ACV. Como estamos conscientes, la medicina está en constante actualización, entonces estos son como que los cuatro primeros puntos en que podría mejorar la atención para un ACV. Nuevas terapias farmacológicas, porque sabemos que ahorita los trombolíticos, los neuroreceptores, son, causan efectos secundarios. Entonces el estudio consiguiente para otros que sean más seguros. Los avances de la neuroimagen, ver un mecanismo donde las técnicas de imagen sean más sofisticadas para una detección y la caracterización precisa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del isquémico, saber en dónde está ubicado precisamente el tamaño o saber en dónde intervenir, dónde está el embolo o dónde está la interrupción de la circulación sanguínea. La robótica y la rehabilitación, como ya hablamos de los efectos del post-ACV, las tecnologías avanzadas para una recuperación, para tener terapia, para poder tener, no sé, una conexión directa y saber qué hacer después en las funciones de terapia, ¿no? De rehabilitación. Y la medicina personalizada. Aunque ya sabemos que el ACV no es lo mismo en todos los pacientes, podríamos tratar de los tratamientos adaptarlos al perfil genético y a los riesgos que sufre expresivamente ese paciente o los riesgos que tiene o qué tipo de riesgos tiene para sufrir cualquiera de los dos ACV, ¿no? Entonces, eso es todo. Espero mi presentación haya sido de su agrado y esté completamente explicada. Muchas gracias.